El inicio de la historia es una metáfora impactante. Imagina que plantas un árbol con todo el amor del mundo, la imagen de una madre que siembra y cuida un árbol con amor incondicional. Ese árbol simboliza al hijo creciendo bajo la protección, el cuidado y los sacrificios silenciosos de su madre. Cada gota de agua, cada viento bloqueado, cada noche sin dormir, todo es con la esperanza de que ese árbol florezca, dé frutos y ofrezca sombra. Pero cuando el árbol crece, sus propias ramas hieren a la madre, y sus raíces comienzan a alejarse del tronco, como un hijo que se da la vuelta al amor recibido, niega el sacrificio y se aleja de la vida de su madre con indiferencia. Esa metáfora no solo toca el dolor íntimo de muchas madres, sino que también resuena con una verdad universal: el amor no correspondido puede convertirse en la herida más profunda. Y en una dimensión espiritual, esta imagen refleja la relación entre el ser humano y Dios. Dios planta a sus hijos con un amor infinito, tan inmenso que sacrifica a su único hijo. Pero los seres humanos, al obtener su libertad y madurez, tantas veces se alejan, ofenden y son indiferentes a ese amor. La pregunta crucial, ¿cómo puede algo que alimentamos con amor darnos la espalda?, también es una pregunta sagrada. ¿Por qué los hijos de Dios se alejan de Él? Y si Dios o el amor perfecto es rechazado por sus propios hijos, entonces una madre humana también puede llevar dentro de sí una herida parecida a la de Dios, el dolor de amar demasiado sin ser correspondida. Comenzar con esta imagen no solo conmueve emocionalmente, sino que abre un camino de sanación, no a través del reproche, sino a través de la luz del entendimiento, de los límites, y de un amor que sabe cuándo decir basta. El respeto no llega de forma natural. No es un derecho automático que se le otorga a una madre solo por haber dado vida. El respeto, como una semilla, necesita ser cultivado con límites, con palabras en el momento justo, con la decisión de no permitir que el sacrificio se vuelva algo obvio. Y aquí está la paradoja dolorosa que enfrentan muchas madres: al dar demasiado, sin querer, crean un terreno fértil donde puede crecer la ingratitud. Aquí, el amor maternal, aunque nacido del cariño más puro, se distorsiona cuando no sabe detenerse. Cuando una madre cede constantemente, guarda silencio ante la falta de respeto y se sacrifica hasta anularse, el respeto se va desgastando poco a poco. El amor sin límites no genera gratitud, sino una costumbre de recibir sin necesidad de devolver. La profundidad de esta imagen también puede reflejarse en el amor de Dios. Él lo da todo al ser humano: la vida, la libertad, las segundas oportunidades. Pero precisamente porque no impone, el ser humano fácilmente abusa de esa libertad, vive alejado de él, rechaza su enseñanza e incluso lo ofende. El amor sin justicia ni límites puede ser malinterpretado. Y al igual que una madre que no establece fronteras, Dios a veces permite que sus hijos experimenten las consecuencias, no para castigarlos, sino para que aprendan a madurar y valoren el amor incondicional. La lección profunda aquí no es no ames, sino ama con sabiduría para ser respetado. Porque el verdadero amor no borra al que ama, sino que hace que el otro desee cuidar su presencia. Hay una paradoja dolorosa que la vida y la experiencia de ser madre suelen revelar: cuando se da demasiado, los demás terminan recibiendo menos. No en cantidad material, sino en el valor intrínseco de lo entregado. Cuando una madre da sin cesar su tiempo, su esfuerzo, su presencia, su cariño, sin establecer límites ni esperar reciprocidad, ocurre algo extraño: esa abundancia deja de ser valorada, se vuelve algo obvio, despreciado, incluso olvidado. La imagen de un manantial que nunca deja de fluir, al principio valorado, pero con el tiempo tomado por sentado, revela una ley emocional profunda: aquello que siempre está, acaba por volverse invisible. Así también, muchas madres, en su amor sin medida, terminan convirtiéndose en parte del paisaje, una sombra siempre presente pero ya no sentida. Reflexionando desde el amor de Dios, vemos que Él en su infinita misericordia derrama gracias, perdón y nuevas oportunidades constantemente. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano recibe ese amor sin gratitud, sin vivir en coherencia? La bendición se vuelve algo natural, la salvación se trivializa. El amor abundante no transforma a quien no sabe valorarlo. San Pablo decía: el amor se regocija con la verdad. Y la verdad es esta: amar no es hacerlo todo por el otro, sino ayudarle a crecer en responsabilidad, gratitud y reciprocidad. Cuando una madre da y da sin recibir respuesta, no solo sufre ella, también su hijo pierde la capacidad de agradecer. Una madre sabia no es la que se sacrifica sin descanso, sino la que sabe dónde dar y dónde reservarse. Porque el amor auténtico no anula la identidad, sino que permite que ambos crezcan en dignidad. El amor no es un manantial sin fondo,
sino un río con dirección. El sentimiento de culpa o en el rol de madre o no siempre proviene de errores reales. A veces nace de un ideal inalcanzable, una imagen de madre perfecta que la sociedad ha impuesto, siempre sacrificada, siempre dulce, siempre perdonando, sin cansancio ni enojo. Y cuando la realidad no alcanza esa expectativa, la culpa se instala, silenciosa y destructiva. Muchas madres viven toda su vida cuestionándose, ¿habré hecho lo suficiente? Aunque hayan entregado su juventud y sus fuerzas. Esa culpa las hace no atreverse a exigir, ni a poner límites, creyendo que le deben algo a sus hijos, que su pasado imperfecto debe compensarse en el presente. Sin embargo, como enseña la filosofía cristiana, la culpa no tiene como fin paralizar, sino invitar a la conversión. Después de un arrepentimiento sincero, Dios no desea que sigamos viviendo en la culpa, pues el perdón ha sido dado, y la salvación es un nuevo comienzo. Así también, una madre no puede vivir encarcelada en su pasado. La culpa, si no se transforma en acción madura, se convierte en herramienta de manipulación, tanto desde uno mismo como desde los demás. Cuando una madre no se atreve a decir no, cuando no se permite retroceder para proteger su valor, no solo se hiere a sí misma, sino que enseña a su hijo que el amor puede ser aprovechado. Y más grave aún, cuando vive en la culpa, la madre va perdiendo su voz, su dignidad y su capacidad de amar de forma sana. Por eso, en lugar de atormentarse con la pregunta ¿dónde me equivoqué?, hay que atreverse a preguntar ¿cómo viviré ahora con lo que sé hoy? Esa es la esencia del estoicismo y del Evangelio. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer lo correcto en el presente. Solo cuando la madre se perdona a sí misma, puede dejar de ser la que debe algo para convertirse en una compañera sabia y digna. Existe un enemigo silencioso pero más poderoso que la ofensa o el olvido, el miedo a la soledad. Ese miedo lleva a muchas madres a mantener relaciones injustas, donde ya no son escuchadas ni vistas, pero siguen presentes solo para no estar solas. No permanecen por amor, sino por temor al vacío, pensando que si dejan de ser la madre siempre disponible, ya no serán nadie. Pero la verdadera soledad no está en la ausencia de compañía, sino en sentirse olvidada incluso estando presente. Es cuando la madre está ahí, pero nadie escucha su voz. Su cariño es visto como carga, su presencia, valorada solo cuando se necesita algo. Eso no es tener a los hijos cerca, sino vivir en la ilusión del vínculo. La palabra de Dios nos recuerda, nunca te dejaré solo. Dios, aunque rechazado por el ser humano, nunca se aleja pero tampoco fuerza su presencia donde no es valorado. El amor verdadero no se aferra, no ruega. Y nos invita a aprender a estar presentes con firmeza, incluso en la soledad. La filosofía estoica también lo afirma. La libertad interior proviene de no depender de lo que está fuera de nuestro control, incluyendo la actitud de los demás. Cuando una madre teme tanto perder a su hijo que se pierde a sí misma, ha desequilibrado la relación y ha perdido su dignidad. Por eso, el primer paso para vencer la soledad no es buscar a alguien afuera, sino aprender a volver a uno mismo. Invertir en la vida espiritual, buscar comunidades sanas, aprender a amarse como Dios nos ama sin condiciones, pero con plena conciencia. Porque una madre no ha nacido para ser una sombra en la vida de nadie. Ha nacido para vivir plenamente y aunque esté sola, sigue siendo un universo lleno de luz. Esta es una verdad que rompe el corazón de muchas madres, pero al mismo tiempo, es la clave de su liberación. Un hijo que no respeta a su madre, es porque aún no ha aprendido a respetarse a sí mismo. El amor no puede fluir de un corazón vacío. La gratitud no nace de un alma desgarrada por la inseguridad, la ira o la culpa. Un hijo que ha crecido en cuerpo pero no en carácter, fácilmente volcará sus heridas no sanadas sobre la persona más cercana, su madre. Y tristemente, muchas madres por amor lo soportan en silencio, creyendo que es su culpa, que no hicieron lo suficiente. Pero al igual que en la vida espiritual, Dios ama al ser humano hasta el extremo, pero nunca permite que ese amor sea pisoteado sin consecuencias. Él no se rebaja a ser víctima de la falta de respeto, sino que mantiene la dignidad de un padre misericordioso pero justo. Así también una madre, amar no significa soportar eternamente en silencio. Un hijo puede tener un pasado difícil, puede vivir bajo presión, pero la bondad y el respeto no son opcionales. Son el fundamento de toda relación sana. El estoicismo enseña, no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar los límites de cómo permitimos que nos traten. Cuando una madre permite el irrespeto, sin querer, está enseñando que el amor se puede pisotear sin consecuencias. El despertar está aquí,
deja que tu hijo enfrente las consecuencias de su ingratitud o no como castigo, sino como una lección hacia la madurez. Es el momento en que la madre deja de ser víctima del dolor no resuelto de su hijo y empieza a vivir como alguien que merece ser amada de forma correcta. La gratitud, que parece algo natural, en realidad es una lección que debe ser enseñada, recordada, y a veces, solo se aprende con la pérdida. Un niño no nace sabiendo agradecer. Tiene que ver, sentir y comprender el valor de lo recibido. Y eso solo ocurre cuando existen límites, principios y, a veces, ausencia. Una madre que siempre está presente, que siempre se sacrifica, que siempre está ahí sin importar si el hijo responde o no, termina haciendo que su amor se vuelva algo obvio, barato e invisible. No porque no ame lo suficiente, sino porque su amor no es enmarcado en conciencia ni gratitud. Incluso Dios, que nos da todo, no exige que le paguemos, pero la Escritura nos recuerda. Recuerda todas las bendiciones que el Señor tu Dios te ha dado. Diti 8,2. Porque la gracia que no se recuerda, se convierte en costumbre, y luego en un supuesto derecho. Dios permite la libertad, pero no elimina las consecuencias. Él sabe, solo cuando el ser humano siente el vacío por falta de amor, empieza a desear regresar. Así también, si un hijo nunca ha enfrentado los límites del amor, si nunca ha escuchado a su madre decir hasta aquí, ¿cómo podrá valorar ese cariño? El estoicismo enfatiza, las personas solo cambian cuando tienen una razón, y esa razón suele ser la crisis, la pérdida o el límite. Si una madre repite el mismo comportamiento, acepta la misma actitud, ¿por qué su hijo habría de cambiar? Por eso, lo más amoroso que una madre puede hacer es retirar su presencia incondicional, no para castigar, sino para despertar conciencia y gratitud en el corazón del hijo. Porque la gratitud no nace de la presencia constante, sino del instante en que uno comprende que esa presencia podía haberse ido. El amor maduro no se mide por cuánto se sacrifica, sino por la capacidad de amar con sabiduría, con libertad, con dignidad y con límites. Una madre que realmente ama no es la que siempre soporta, sino la que tiene el coraje de decir basta cuando su presencia es ignorada o usada. Poner límites no es un acto contra el amor, sino una forma de protegerlo de ser drenado. Así como Dios ama incondicionalmente, pero nunca justifica lo que está mal. Él establece mandamientos, límites y consecuencias, o no por rechazo, sino para que sus hijos crezcan en verdad y libertad. Porque sin límites, el amor se convierte en dependencia. Una madre que se atreve a decir no, no solo se protege a sí misma, sino que enseña a su hijo que ella no es una sombra, ni una fuente inagotable para explotar. Es un ser humano con emociones, con límites, con valor intrínseco. Y es justamente cuando se marcan los límites, que el amor comienza a purificarse, a redefinirse de la exigencia a la conciencia. El estoicismo enseña, no controlamos a los demás, pero sí controlamos cómo respondemos y a quién dejamos entrar en nuestra vida. Una madre que pone límites no espera que el otro cambie para comenzar a vivir, actúa como alguien que ya ha cambiado. Es posible que los límites al principio incomoden, que el hijo reaccione con enojo. Pero esa es una reacción normal de alguien que ha vivido sin asumir responsabilidad. Más importante aún, ese límite puede ser la invitación más poderosa que ese hijo haya recibido jamás. Porque el límite no cierra el amor, abre la puerta al crecimiento. Y solo cuando una madre tiene el valor de vivir con dignidad, puede dejar a su hijo un legado más valioso que cualquier otro. Un ejemplo de amor que sabe respetarse a sí mismo. Después de todas las pérdidas, los sacrificios silenciosos, las esperas en vano, lo que queda no es un reproche, sino un llamado al regreso, regresar al propio valor, regresar a la libertad interior, regresar a uno mismo. Ya no vivir esperando el cambio en los demás, sino comenzar a cambiar la forma en que uno vive con conciencia, sabiduría y valentía. El amor de Dios es el modelo absoluto del amor incondicional. Pero incluso Él, aunque ama hasta el extremo, no entrega la libertad para ser pisoteada eternamente. Siempre invita, vuelve a mí, porque yo soy compasivo. Jeremías 3,12, pero es el ser humano quien debe responder a esa invitación con un camino de despertar. La madre también. Al final de todo, ella no necesita cambiar a su hijo para encontrar la paz. Solo necesita reconocer que su dignidad no depende del reconocimiento de nadie, sino de la verdad profunda de que, ha amado, ha sacrificado, y ahora es lo suficientemente madura como para no perderse a sí misma por nadie. El estoicismo enseña, tu vida no depende de los demás, depende de cómo piensas y eliges cada día. Cuando una madre se atreve a poner el centro de su vida en sí misma, o no por egoísmo,
sino por amor sabio, entonces verdaderamente empieza su camino de sanación. Ese camino no niega el pasado, no rechaza su rol de madre, no odia al hijo que aún no ha madurado. Es un camino de restauración interior, donde la madre es la protagonista, la que se honra a sí misma, la que se permite seguir viviendo sin necesitar disculpas ni validación. Porque si una madre no se respeta a sí misma, ¿quién lo hará por ella? El final no es una despedida. Es una puerta que se abre donde la madre camina ya no como una sombra, sino como un alma libre, amorosa y despierta. El cielo sigue encapotado. Clara camina sin rumbo por la calle Arenal, sus pasos lentos, como si el suelo tirara de ella hacia abajo. En sus oídos, el ruido de la ciudad suena lejano, como si todo ocurriera dentro de una pecera y ella estuviera fuera, observando la vida sin ser parte de ella. Sus pensamientos no tienen forma clara, son más bien una sensación densa, cansancio del alma. Ha dejado el café sin terminar, sin responder el mensaje de Alejandro, sin ningún plan. Por dentro, solo hay una pregunta. ¿Es esto todo lo que soy? ¿Es esta la vida que elegí, o simplemente la que dejé que ocurriera? Un viento repentino arrastra papeles viejos por la acera. Clara los esquiva con desgana, hasta que un objeto pequeño y rectangular golpea su pie. Un cuaderno. Viejo, de tapa de cuero agrietada, con una cinta rota colgando de un lado. Clara se agacha, lo recoge. Lo hojea por instinto. En la primera página, una frase escrita a mano, con tinta azul ya medio borrada. Tienes derecho a desaparecer de los lugares donde ya no eres libre. Ella parpadea. Mira a su alrededor. ¿Es de alguien? No parece. Solo hay un anciano con una manta y una caja de cartón llena de libros usados. ¿Está a la venta este cuaderno? Pregunta Clara, casi susurrando. No era parte de los libros, pero si lo encontró usted, quizás estaba esperándola, responde el anciano, con una sonrisa amable. Clara saca unas monedas y se lo lleva. Ni siquiera sabe por qué lo hace. No cree en señales. Ni en milagros. Pero hay algo en esa frase, algo que no viene de un autor famoso, sino de alguien real, alguien que también se sintió atrapado alguna vez. En casa, Clara lo deja sobre la mesita sin abrirlo por horas. Tiene miedo. No de lo que encontrará dentro, sino de lo que eso podría despertarle. Finalmente, con una taza de té entre las manos, lo abre. Página por página, comienza a descubrir pensamientos escritos con diferentes letras, colores de tinta, e incluso en diferentes idiomas. Era como si muchas personas hubieran escrito ahí, una tras otra, como un diario colectivo de almas perdidas buscando luz. Cada página era una herida abierta, y una oración escondida. No te compares con los demás. La flor no compite con la de al lado. Solo florece. Perdona, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces paz. Dios no siempre calma la tormenta. A veces, te sostiene en medio de ella. Clara cierra los ojos. Una lágrima se desliza por su mejilla. No está segura si es tristeza o alivio. Porque en esas páginas hay algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: compañía. Esa noche no puede dormir. Sale al balcón y mira las luces de la ciudad. Madrid sigue rugiendo, viviendo, moviéndose, pero ella se siente suspendida en otra frecuencia. Recuerda una conversación de su infancia, con una monja anciana de su escuela. Dios no siempre habla con voz. Entonces, ¿cómo lo oigo? Cuando estás muy calladita por dentro, y algo arde en tu pecho sin razón, es Él. Clara no es especialmente religiosa. Pero esa noche, al tener el cuaderno entre las manos, no puede negar que algo arde. No fuego, sino calor. Como si alguien la envolviera con una manta desde dentro. ¿Será esto amor divino? ¿Puede Dios encontrarte con solo una frase anónima escrita en un cuaderno olvidado? Ella no lo sabe. Pero siente que sí. Han pasado 6 meses. Clara ahora imparte talleres de arte los fines de semana en un centro comunitario para jóvenes migrantes. El salón es modesto. Las paredes están llenas de dibujos, colores y sueños. Una niña de 12 años, con ojos grandes y tímidos, se acerca al final de la clase. Señorita Clara, ¿por qué hace esto gratis? Clara sonríe. Se agacha hasta quedar a su altura. Le pasa un pincel limpio y dice: porque un día, alguien me salvó sin pedirme nada. Y ahora, me toca a mí. La niña no entiende del todo. Pero asiente. Y sonríe también. Por las noches, Clara vuelve a su estudio. Escribe. Lee. Ora. No es famosa. Ni rica.
Pero cada día despierta con propósito. Sabe a quién pertenece. Sabe quién la sostuvo. Sabe que no necesita probar nada. Sobre su escritorio está el cuaderno viejo. Lo ha llenado con frases, dibujos, oraciones. Y en la última página, escribió: solo se vive una vez. Pero si lo haces de la mano de Dios, una vez es suficiente. Clara mira al cielo desde su ventana. No todo está resuelto. Pero su alma descansa. Porque eligió la única vida que vale la pena. La que se vive con amor, en verdad, y para algo eterno.